Si octubre venía calentito, noviembre más. La tensión entre Washington y Caracas y la tensión entre Japón y China está en máximos. Además tenemos un nuevo golpe de estado en el Sahel y muchas cosas más. Casi nada, ¿verdad? Pues venga, no os levantéis que ahora mismo os contamos. Pero antes de empezar tenemos que recordar que esta serie existe gracias a Ceste, una empresa semipública española que se dedica a apoyar a las empresas para que puedan vender de manera segura. Ofrecen información y financiación, especialmente en el ámbito de la internacionalización, y cuentan con una amplia gama de soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas y factoring. Lo más destacado es que disponen de un equipo de analistas expertos en riesgo país que publican un resumen semanal con las noticias internacionales más importantes. Tenéis el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con el resumen. La crisis entre Estados Unidos y Venezuela ha cruzado un umbral que hasta ahora nadie se habría atrevido a pisar. La operación Lanza del Sur, lanzada en noviembre, ha formalizado bajo una sola estrategia antinarcotráfico todos los ataques estadounidenses a embarcaciones acusadas de transportar droga desde septiembre. El balance en apenas unas semanas es de más de 70 muertos y una veintena de lanchas hundidas. El giro ha sido tan brusco que Colombia suspendió su cooperación de inteligencia acusando a Washington de ejecuciones extrajudiciales, mientras Venezuela permanece en vilo ante la llegada del portaaviones USS Gerald Ford y el despliegue de tropas norteamericanas en Panamá. Además, la FAA estadounidense ha advertido del aumento de la actividad militar en el espacio venezolano, lo que ha obligado a varias aerolíneas a suspender vuelos hacia Caracas. Todo esto coincide con un movimiento que lo cambia todo. Washington ha designado formalmente a Nicolás Maduro y a varios altos cargos de su gobierno como miembros de una organización terrorista internacional vinculada al llamado Cártel de los Soles. Es un paso que amplía el marco legal para operaciones encubiertas, ataques selectivos o misiones de contranarcóticos, que hasta hace poco parecían impensables. Lo que no quiere decir que todo esté justificado, ya que los ataques en territorio venezolano seguirían siendo ilegales según el derecho internacional. El conflicto entre Perú y México se ha ido de las manos y hay ruptura diplomática total. Recordemos, después de que la embajada mexicana diera asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra vinculada al fallido autogolpe de 2022, la justicia peruana emitió una orden de captura nacional e internacional, alegando riesgo de fuga. Y es que en México la cosa se ha puesto aún más calentita. Claudia Sheinbaum arranca con un desafío que no estaba en los cálculos iniciales: las protestas de la generación Z, las cuales claman contra el propio gobierno mexicano y contra la impunidad del crimen organizado que inunda de violencia el país. En Ecuador, Daniel Noboa encajó su primer gran revés. El referéndum del 16 de noviembre tuvo todas sus protestas en una advertencia contra su estilo de gobierno. En Chile crece la polarización a medida que la carrera electoral se redefine con la entrada de Janet Jara del Partido Comunista y José Antonio Kast, referente de la derecha radical. Y las elecciones generales de Honduras pues dan ventaja a las derechas, con Nasri Asfura, el candidato conservador que además ha sido respaldado por Trump con una ligera ventaja. Por otro lado, la Comisión Europea ha dado un giro que llevaba meses preparándose en silencio. El bloque ha decidido reforzar sus defensas ante el empuje industrial chino. El nuevo marco normativo obligará a los inversores extranjeros a contratar mano de obra local, pudiendo exigir transferencia tecnológica en áreas sensibles. Todo esto ocurre mientras la economía europea aguanta mejor de lo esperado, pese a la débil situación del sector industrial. Y España vuelve a liderar el crecimiento, con una expansión del 2,9% del PIB prevista para este año. Y como si no bastara con las acusaciones de corrupción a Zelensky, el desgaste energético y las sanciones cruzadas, el tablero diplomático se complica todavía más con la guerra de Ucrania. Bruselas y Washington plantean dos versiones del futuro acuerdo de paz para Ucrania. La propuesta estadounidense propone la cesión del Donbass a Rusia y obliga a Kiev a renunciar a recuperar esos territorios por la fuerza, además de otras condiciones que no favorecen a Ucrania. La versión europea intenta ser más garantista con Ucrania, protegiendo la integridad de su territorio y eliminando los límites al tamaño de su ejército. Si hablamos de Asia este mes, tenemos que hablar de Japón y China, con una protagonista indiscutible, la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Su llegada al poder ha provocado un choque frontal con Pekín, que ha puesto el estrecho de Taiwán en modo de alerta. Takaichi afirmó que si China atacase militarmente Taiwán, Japón se vería obligado a actuar junto a Estados Unidos bajo la doctrina de autodefensa colectiva, al considerar el conflicto una amenaza directa a la supervivencia del país. Para Pekín, aquello fue una declaración de guerra política. Convocaron al embajador japonés, acusaron a Japón de violar el principio de una sola China y desataron una avalancha de críticas oficiales. Y en el sudeste asiático, apenas 3 semanas después de firmar un acuerdo de paz con Camboya, un pacto negociado directamente por Estados Unidos durante una cumbre de la ASEAN en Malasia, Tailandia decidió suspenderlo por completo. El detonante fue un incidente en la frontera. En él, 4 soldados tailandeses resultaron heridos por la explosión de una mina terrestre en una zona donde, sobre el papel, ambos países se habían comprometido a reducir las tensiones. En cuanto a Oriente Medio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 17 de noviembre una resolución que respalda el plan de paz para Gaza, diseñado por Estados
Estados Unidos. Sobre el papel, el plan promete sentar las bases para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino en el futuro, pero las reacciones muestran hasta qué punto el terreno está minado. Hamás ha rechazado de plano la resolución, denunciando que consolida la ocupación israelí e impone una tutela internacional inaceptable. Netanyahu, en cambio, acepta el plan. La letra pequeña en la práctica deja a los palestinos con una autonomía limitada, sometida a una autoridad internacional controlada por Washington. Por otro lado, el idilio entre Arabia Saudí y Trump continúa. El 18 y 19 de noviembre, Mohammed bin Salman aterrizó en Washington para la primera cumbre bilateral en la Casa Blanca desde el asesinato de Jamal Khashoggi. El encuentro ha sido un catálogo de compromisos que refuerzan la alianza estratégica en todos los frentes. Riad se ha comprometido a invertir $1 billón en Estados Unidos, uno de los mayores anuncios de inversión extranjera directa registrados en la historia reciente. Además, Washington autorizó la venta de los cazas F-35 y anunció acuerdos de más de $270.000 millones. Desde la compra masiva de chips de IA, de Nvidia, hasta la construcción de centros de datos en colaboración con xAI, la compañía de Elon Musk. También se anunciaron proyectos conjuntos en minería y un esfuerzo militar que sitúa a Arabia Saudí como un aliado militar prioritario fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. La tercera pata del rompecabezas del Middle East trumpiano es el regreso de Siria al radar de Washington. El 10 de noviembre, el nuevo presidente sirio, Ahmad al-Shara, antiguo líder terrorista de HTS, fue recibido en la Casa Blanca en la primera visita oficial de un jefe de Estado sirio desde la independencia del país en 1946. La cumbre llega después de que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución levantando las sanciones que pesaban sobre Damasco. Y Túnez se ha sumado a la lista de países con protestas activas. De hecho, es su mayor oleada de protestas desde la llegada al poder de Kais Saied. La combinación de deterioro económico, recortes de servicios públicos y creciente autoritarismo ha desencadenado huelgas en sectores estratégicos y manifestaciones en varias ciudades. En los últimos días, el descontento se ha agravado por la contaminación química en regiones cercanas a las plantas del Groupe Chimique Tunisien. Pero quizás uno de los focos de conflicto más preocupantes es el del Sahel. El deterioro en Mali continúa con una velocidad endiablada, que ya empieza a alarmar incluso a los más optimistas. El Jotanim, la coalición yihadista vinculada a los barbudos, ha lanzado una campaña que combina ataques selectivos con una auténtica guerra económica. Bloqueos a las rutas de abastecimiento, sabotajes de camiones y presión sobre los mercados locales para demostrar que la junta militar es incapaz de proteger a la población. Como si esto fuera poco, Guinea-Bissau ha sufrido un golpe de estado. La intervención se produjo en pleno recuento de las elecciones generales y paralizó la publicación de resultados. Aunque el presidente derrocado lo definió como un golpe militar, diversos actores políticos sostienen que se trata de una maniobra pactada para evitar una derrota del oficialismo de Umaro Sissoco Embalo. El líder de la junta, el general Horta Enta, era el jefe de gabinete militar de Embalo. Y el nuevo primer ministro fue su ministro de Finanzas y director de campaña. El opositor, Fernando Díaz da Costa, permanece oculto y denuncia que la sonada busca impedir la alternancia. En el Cuerno de África, Etiopía y Eritrea han vuelto a encender todas las alarmas. En noviembre, la retórica del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, cruzó líneas que no se veían desde la guerra de 1998 al 2000. Al cuestionar abiertamente la legalidad de la independencia eritrea y reivindicar el derecho histórico de Etiopía a tener acceso al mar, Abiy abrió un escenario que nadie creía posible este año: la posibilidad real de un conflicto interestatal en el Cuerno de África. La región del Tigray, que salió devastada en la guerra civil que fue del 2020 al 2022, ha reavivado las tensiones con Addis Abeba y está acercándose a Eritrea. Es un cóctel explosivo, un país sin salida al mar, otro que teme perder legitimidad territorial y una región en medio con cuentas pendientes. El riesgo de guerra a día de hoy es alto. Y hasta aquí todo lo que teníamos que comentar sobre este mes de noviembre. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.